Buenas tardes, yo soy Camil Saab Dávila, como todas las tardes, que ya se ha hecho costumbre desde hace ya 3 semanas. Estoy por aquí, soy el director de Atlantic Tours, que por cierto hoy quería mencionar algo especial que me recordó el Facebook, porque yo creo que entre todo este desastre se nos olvida muchas cosas. Es que hoy hace 4 años abrí la empresa aquí en España, en Madrid. O sea, que hoy estamos de cumpleaños aquí en Madrid y yo ni me Ya, acordaba realmente, porque es que como ya ni sabemos qué día es ni qué fecha es, pues muchas veces se nos olvidan todas estas cosas, ¿no? Fue de hecho el Facebook, el chismoso que me recordó. Hoy tenemos a un invitado que la semana pasada quisimos conversar con él, que no pudimos por el tema del problema del Internet, que pues para nadie es un secreto, ¿no? Que en Venezuela pasa todos los días. Con Rolando Esser vamos a conversar sobre la situación de la infraestructura aeroportuaria en Venezuela. Ya la semana pasada pues adelantamos algo, pero igual vamos a retomarlo hoy porque realmente la transmisión fue bastante mala y de hecho no lo pude ni siquiera dejar en el live porque me dio error, ¿no? Quiero hablarles un poco, bueno, Rolando es licenciado, o sea, tienes una licenciatura en Ciencias y Artes Militares, opción aeronáutica, maestría en Gerencia de Mantenimiento, maestría en Recursos de Computación y Gerencia de la Información. Tienes una amplia experiencia en la parte aeronáutica y aeroportuaria, sobre todo, ¿no? Fuiste encargado fuiste integrante de la Junta Directiva de Conviasa, integrante de la Delegación de Venezuela ante el 36 periodo de sesiones de la Asamblea General de la OASI en Montreal. Fuiste también el encargado para formalizar la presentación de la candidatura de Venezuela ante el Consejo de la OASI, en esta misma, en Montreal, en Canadá. Entre otros, muchísimos otros cargos que has desempeñado. Fuiste jefe del proyecto de modernización de aeropuertos y gestión de tránsito aéreo MACTA en Venezuela, que esto fue entre el 2005 y el 2007. Entre el 2006 y el 2008 fuiste director del despacho del Ministerio de Infraestructura, precisamente en frente a la parte de las gestiones lo que fue Conviasa, el INAC. Y a partir bueno, también fuiste director de telemática de la aviación militar, o sea que conocimiento en infraestructura aeroportuaria y todo lo que son aerolíneas, pues tienes bastantes, ¿no? Actualmente, bueno, tienes una empresa, se llama Telecom Services, que es una empresa dedicada a proyectos de tecnología aeronáutica e inversiones en Caracas, Venezuela. Entonces, bueno, muchísimas gracias, Rolando, nuevamente. Muchísimas gracias por el esfuerzo que hiciste para poder estar hoy y conversar con nosotros. Con todo el tema que hay en Venezuela de la gasolina, de verdad que para mí no te imaginas lo que significa el hecho que hayas hecho todo el movimiento que tuviste que hacer para poder dirigirte hoy a tu oficina y poder conversar. gracias, Camil. De verdad, un placer para mí. Más bien, el agradecimiento es recíproco a ti, a tu audiencia, por permitirme una ventana para conversar un poco de aeronáutica en medio de especialistas de turismo, que es fundamentalmente tu audiencia, de la cual me he nutrido y me he cultivado en estas últimas semanas que he estado viendo los live y cuando no puedo verlo en vivo, lo veo en el diferido por el YouTube. Sí, sí, no, tranquilo, que seguramente, bueno, de hecho lo estamos volviendo a hacer y eso, bueno, creo que te lo transmití, pero lo quiero volver a repetir. Estamos volviendo a hacer este live porque me lo pidieron, así de simple. O sea, todos los colegas me escribieron y me dijeron, estábamos aprendiendo muchísimo, había muchísimas cosas que no teníamos ni idea, teníamos un conocimiento, o sea, en lo poco que pudimos escuchar, la gente quedó fascinada de todo el conocimiento y la conversación que tuvimos, entonces por eso fue que decidí desde ese mismo momento volver otra vez a hacer y reprogramar esta conversación para poder darle continuidad. Bueno, básicamente, para ir entrando en materia, habíamos hablado un poco del panorama actual de los aeropuertos en Venezuela, ¿no? De hecho, yo había iniciado con una estadística que es dramática, porque es que no encuentro otra palabra a que llamarla, sino dramática, era que el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, que es, bueno, el único aeropuerto prácticamente, o el principal aeropuerto internacional del país, venía llevando un crecimiento sostenido hasta el año 2013. Corrígeme, creo que sí fue 2013 donde llegó a su pico máximo, que fueron 12 millones de pasajeros en un año. O sea, estamos hablando que eso era 1 millón de pasajeros al mes aproximadamente. Meses más, meses menos, evidentemente, dependiendo de la temporada.
hasta el 2013 exactamente, y a partir de hasta ese año se mantenía entre el séptimo, octavo lugar de flujo de pasajeros en Latinoamérica y en el 2014 desapareció. No, desapareció. O sea, desapareció. Es que ni Desa siquiera fue que bajó de ranking, nada, desapareció de todos los rankings. O sea, la caída fue tan abrupta que ni siquiera hubo. Claro, evidentemente, todos los que estamos en turismo recordamos que ese año coincidió con la salida de Alitalia, la salida de Air Canada, la salida de LATAM, la salida de, bueno, posteriormente de muchísimas otras aerolíneas que dejaron de operar en el espacio venezolano y por supuesto pues eso se traduce en esto, ¿no? Perfecto. Sí, es correcto. Ayer precisamente, para agregarle algo más a la conversación, veía un artículo que tú me compartías también, súper interesante en cuanto a una referencia histórica, y ese artículo para la audiencia data de 1978, y ahí desde 1978 se proyectaba la capacidad de Maiquetía, y ya en 1978 se hablaba que Maiquetía tenía capacidad para manejar 30 millones de pasajeros año con toda la proyección que en ese momento se daba. Que de una u otra manera, esa infraestructura del 78 en adelante fue creciendo y fue desarrollándose para alcanzar la capacidad que Maiquetía actualmente tiene. Es decir, en cuanto a infraestructura, obra civil, vimos que hasta el 2012 pudo manejar 12 millones de pasajeros. Es decir, Maiquetía tiene capacidad física para manejar un volumen de pasajeros casi el doble de lo que manejaba en el 2012. ¿Okay? Es decir, capacidad tenemos. Ante la pregunta de si tenemos la infraestructura preparada para una etapa post-pandemia, por supuesto que la tenemos. Lo que tú hacías referencia es absolutamente válido. Lo que sí seguramente habrá que hacer, como todos los que hemos estado pensando durante todo este mes y tanto de confinamiento y de crecimiento intelectual, es cómo pensar fuera de la caja. ¿Qué pasó en el 2012 que pudiéramos retomar para poder darle otra vez un volumen competitivo a Maiquetía? Pues pasaría, entre otras cosas, por una revisión de una política aerocomercial que nos permitiera volver a ser atractivos. Cuando vemos los números, como tú los viste, Maiquetía sale de ese ranking latinoamericano, pero la competencia que normalmente en los coloquios se entendía que nuestra competencia, al menos en volumen, era El Dorado o Bogotá, y resulta que con quien estamos compitiendo nosotros de verdad en volumen en esta franja del norte de Sudamérica y a inicio de Centroamérica es más bien con Panamá. O sea, Panamá de alguna manera nos desplaza a nosotros en volumen de pasajeros, a pesar de tener nosotros una infraestructura, tal como lo referimos en el artículo que compartimos ayer, desde el 78 proyectada por una capacidad muy superior a la que está manejando ahorita. Entonces, no es un falso optimismo pensar que Maiquetía tiene la capacidad, las condiciones para manejar un volumen de pasajeros suficientemente competitivo con lo que se está manejando en el norte de Sudamérica y Panamá. Claro, claro, totalmente cierto. Aparte que el aeropuerto de Panamá hasta hace, bueno, no sé, el aeropuerto, la remodelación que hicieron abriría hace 6 años, ¿no? Creo, o 5 años, ¿no? Pero hasta antes de eso era un aeropuerto totalmente básico, ¿no? O sea, de hecho, a mí se me parecía mucho al Dorado antiguo, ¿no? O sea, al terminal antiguo del Correcto. Dorado de Panamá, de Bogotá, perdona, que era más o menos parecido. Y tú mencionaste algo que me llamó muchísimo la atención, ¿no? El tema a nivel de seguridad. O sea, el aeropuerto de Panamá no cumplía con todos los requisitos de seguridad de OASI, cosa que sí cumplía Maiquetía. Y es totalmente cierto lo que tú decías, porque muy pocos aeropuertos en el mundo tú tienes un flujo cruzado de salida y entrada, porque eso está totalmente contraindicado para la seguridad aeronáutica, ¿no? Por algo, en todos los aeropuertos o en la mayoría de los aeropuertos, tú te bajas del avión, si tienes que pasar inmigración, o bien sea que subes unas escaleras o bajas unas escaleras y te vas hacia otra área en un piso distinto a la parte de salidas. En Panamá no. De hecho, con la modificación que hubo sigue siendo igual. O sea, tú te bajas del avión, pasas por la sala de embarque donde están saliendo todos los pasajeros y vas a pasar inmigración. Correcto. Hay para retomar ese punto, la OASI la OASI, que es la Organización de Aviación Internacional, tiene un programa universal de auditorías de seguridad. Es un equipo que simplemente a solicitud de los estados visita y evalúa 8 aspectos, entre ellos el tema de aeródromo, que la semana pasada, voy a hacer la aclaratoria, usábamos el tema de aeródromo porque aeródromo es como define la OASI, la especificación técnica que regula toda la materia. Y la diferencia para quienes me están escuchando entre un aeródromo y un aeropuerto es fundamentalmente
un espacio de terreno o una pista con capacidad de recibir aviones. Eso es un aeródromo. Cuando a este aeródromo le agregamos servicios de control de tránsito aéreo, es decir, torre de control, ayudas a la navegación, servicio de terminal para los pasajeros, se nos convierte en un Un aeropuerto. aeropuerto, claro, Entonces, esa es la principal diferencia. en esencia, todos los aeropuertos son aeródromos, ¿ok? Claro, pero no todos los aeródromos son aeropuertos, esa es la diferencia. Es correcto. Y la OASI los regula a través del anexo 14. Y los aeródromos son parte de esa auditoría de seguridad que van la OASI a revisar en cada uno de los estados. Y cuando vamos al caso que estamos hablando, quizás lo que sí tenemos que decir para hacer la lectura bien objetiva es que la última auditoría de seguridad de Venezuela fue en el año 2013, mientras que la de Panamá, la de Colombia y la de Dominicana es de 2017. O sea, tienen ellos 3 años recientes de su auditoría, mientras que nosotros tenemos 7 años de nuestra auditoría. Pudieran algunas condiciones haber cambiado. Y mucho más a partir de esta situación que estamos viviendo del COVID-19, los esquemas de seguridad van a cambiar totalmente. Y lo escribía yo en uno de los artículos que tengo publicado en las últimas semanas, que todo lo que es la facilitación va a cambiar totalmente a partir de todo esto, y al cambiar los requerimientos de facilitación van a cambiar seguramente las auditorías y los niveles que se está esperando. Pero en el hecho cierto que estamos hablando, en el caso de Panamá, no hay separación de flujo en el aeropuerto. El terminal no tiene esa separación de flujo, que es de alguna manera una de las sugerencias que hace OASI para mantener mayor control y seguridad de los pasajeros en concordancia con las normas de migración de cada uno de los estados. Claro. Perdón, ahora que hablabas tú del tema de... Pero cierra el tema que quieres para ir al otro que se me acabo de acordar justamente que la semana pasada lo quise mencionar y no lo pude mencionar. Esa separación, que no la haya ya, tiene un impacto en la infraestructura, porque la infraestructura está configurada solamente para recibir o embarcar y desembarcar pasajeros en una sola planta. Ellos, bajo el modelo de negocio que maneja Panamá, que es fundamentalmente la operación de Copa, que es una operación fundamentalmente de conectividad, ¿no? Y que buscan la forma de tener la mayor celeridad posible en cada una de las operaciones de conectividad. Okay. Sin embargo, esto tiene que, si nos vamos a fuentes públicas, que es la auditoría de la OASI, vemos que en aeródromo Panamá está por debajo de los niveles de cumplimiento que tiene Venezuela, Colombia o Dominicana, por poner 3 referencias en la región. Claro, claro. Ahora, hablando del tema post-COVID, ¿no? Como hemos hablado, hemos visto muchísimos videos de propuestas que se están haciendo desde grandes aeropuertos. De hecho, por ejemplo, yo justamente hoy en la página de Atlantic subí uno del aeropuerto de Abu Dhabi, que bueno, evidentemente eso es como que si estuvieses no sé, en Marte, ¿no? Por así decirlo. Pero los sistemas que tienen son unos sistemas totalmente digitalizados, espectaculares, pero me he recordado, porque ahora está muy de moda, por ejemplo, acá en España, que estamos cambiando de fases y están abriendo negocios y tal, el tema de la desinfección con ozono. Y me acordaba que Venezuela, el aeropuerto de Maiquetía, instalaron una planta de ozono, ¿no? Que de hecho uno olía y huele a ozono, que el ozono tiene un olor muy particular, y de hecho te cobran un impuesto, ¿no? En el aeropuerto, o sea, el C2, el famoso Charlie 2, que es el impuesto de bioseguridad o algo así. O sea que mal que bien, Maiquetía ya tenía algo avanzado en esto y ahora sigue funcionando. Esa es la pregunta. Lo que pasa es que yo, por ejemplo, mi experiencia con Maiquetía, yo tengo 1 año y 3 meses de haber ido a Venezuela por última vez, y cuando salí con el apagón general y de milagro no había ni electricidad, ¿no? Entonces, pues no te puedo decir si funcionaba o no. Entonces, no sé si está funcionando todavía. No te pudiera yo decir en este momento, claro, tampoco si está o no está funcionando el ozono. La capacidad seguramente está ahí, y lo que sí me imagino, que es lo que me han informado, es que hay equipos trabajando en la preparación de la reactivación de la actividad aeronáutica. Seguramente este tipo de cosas lo están considerando. Ya aquí hay locales donde están manejando cabinas de desinfección para entrar y salir, quizás no tan avanzadas como las que tú subiste en tu video de Etihad, pero parte de ese tipo de cosas van a tener que venir como requisito para reactivar la aeronáutica civil. Yo en muchas de las cosas que estoy escribiendo, estoy diciendo a un escritor norteamericano que se llama Jason Jennings, que decía: no es el grande el que se come
chico, sino el rápido, el que supera al lento. Te hago la referencia porque, por ejemplo, ayer vi la noticia de Ecuador. Ecuador agarró el documento que sugirió OASI para el control de riesgos de operaciones aéreas e inmediatamente montó un equipo para mitigar todo eso y ya está anunciando que el 1 de junio van a reaperturar las operaciones tanto domésticas como internacionales. Entonces, definitivamente hay gente, mientras que estamos nosotros conversando aquí, trabajando en buscar soluciones para reactivar todo esto. La aviación. No, bueno, hablamos entonces de ya en la región hay gente moviéndose muy rápido para, cumpliendo las normas de bioseguridad producto de la pandemia, poder reactivar la actividad aeronáutica sobre la base del impacto que tiene la actividad aérea en todas las otras áreas de la economía, como se llama el turismo o todas las otras áreas generadoras de movimiento y trabajo. Claro, ahora bien, una pregunta que nos hacemos todos, porque yo ahora que lo traje a colación, por cierto, y lo viví el famoso gran apagón del año pasado, y yo decía, o sea, yo no podía entender cómo era posible que un aeropuerto como Maiquetía, siendo principal puerta de entrada para Venezuela y que en algún momento lo fue para Latinoamérica, la planta eléctrica no funcionaba, ¿no? O sea, eso yo creo que no se ha visto en ningún aeropuerto del mundo que tuviese todo el aeropuerto en penumbra porque simplemente no. Ok. Sí, en cuanto al tema de Maiquetía y la energía, me gustaría también comentar algo cierto. No, en lo absoluto pretendo disculpar ningún tipo de deficiencia del aeropuerto, pero tampoco soy autoridad para dar una respuesta en nombre de ellos. Claro. Eh, eh, Hay algo que sí me gustaría para cultivar un poquito a la audiencia. Los aeropuertos se dividen o se clasifican cuando se hace su diseño en lo que llaman lado tierra y lado aire. El lado aire es la pista y todos los servicios que de alguna manera están para servir a la actividad operacional, es decir, para el movimiento de aterrizaje y despegue de las aeronaves. ¿Okay? Y el lado tierra, en palabras muy sencillas, es definitivamente lo que es el terminal. ¿Okay? Okay. En una ausencia de electricidad como la que tuvimos en Maiquetía, a pesar de que evidentemente, catastróficamente, hubo afectación sobre el terminal, el lado aire no fue afectado. Es decir, lo que eran ayuda a la navegación, balizaje y todos los servicios operacionales desde el punto de vista aéreo estaban disponibles. Sí, sí, ¿Okay? totalmente, porque de hecho Ahora, lo que te decía, yo salí con un terminal totalmente a oscuras, pero salimos, ¿no? O sea, que si no hubiese habido claro, esta ayuda hacia la navegación, el avión no sale, aparte íbamos destino Miami, ¿no? Que no en ese sale, momento todavía podíamos no volar sale. directo. No sale, definitivamente no sale, no sale. Ahora, me imagino que de un año para acá, con toda la experiencia que tenemos, por eso que en algún momento hacíamos hasta chistes, pues, o sea, la pandemia ya nosotros nos agarró entrenados porque aquí trabajo hemos pasado bastante. Entonces, Sí. seguramente, los que en tema de energía están trabajando en Maiquetía, ya ese tema ya lo deben haber tenido cubierto, como el tema del ozono que me estás comentando, como el tema del aire acondicionado que se ha ido recuperando también. Sí, de hecho, alguien nos preguntaba justamente ahora mientras te cambiabas de dispositivo que ni siquiera aire acondicionado había, cómo iba a funcionar el ozono. Yo le decía que hasta donde tengo entendido, vuelvo y repito, tengo un año sin ir y esa vez que salí, pues evidentemente no te podía decir si funcionaba o no, porque no había electricidad, pero mis padres vinieron a España en diciembre y de hecho me dijeron que quedaron gratamente sorprendidos por el cambio que habían visto en el aeropuerto. Ellos tenían 7, 8 meses sin salir del país y me dice que el cambio era, o sea, era sustancial porque de hecho habían puesto unas correas para el filtro de seguridad en la salida súper modernas, que se retroalimentaba la bandeja automáticamente, los escáneres estaban súper bien, que los baños estaban muy limpios, que había aire acondicionado en todas las áreas de la parte de salida. Después cuando llegaron no funcionaba muy bien, pero yo creo que es parte de que estaban recuperándolo, ¿no? O sea, poco a poco. Sé que la gestión de la persona que está, no sé quién es, no lo conozco, pero creo, he escuchado que por lo menos la gestión que se está haciendo ahora no ha sido mala, ¿no? O sea, ha sido una gestión bastante buena en cuanto al aeropuerto de Maiquetía, por lo menos, que sigue siendo, ya sigue siendo autónomo o pertenece a Bolipuertos también. No, no. La administración aeroportuaria en Venezuela es un tanto híbrida como en otros modelos. Es decir, muchos de los estados se reservan el aeropuerto principal para administrarlo ellos y los otros aeropuertos los concesionan o los delegan a las regiones. En el caso de Maiquetía sigue siendo un instituto autónomo y tiene dependencia directa con el ministerio donde está escrito, que ahorita es creo que el Ministerio de De Transporte. transporte, sí, algo así, ¿no? Lo Ok, entonces, bueno, regula
lo regula el INAC, pero digamos, es un instituto independiente, pues, es un operador aeroportuario. Que ahí es donde íbamos al comentario que tú estás haciendo. La administración de un aeropuerto es de alguna manera una actividad extraordinariamente dinámica. El que esté ahí, que fundamentalmente lo que está administrando es el lado tierra, es prácticamente el conserje de esa instalación. Es el que tiene que estar montado en cada uno de los servicios para que los servicios estén funcionando. Entonces, cuando esa posición la ejerce alguien que le gusta el sector, que se apasiona con el sector, que quiere al sector aeronáutico y que entiende la vitrina que está manejando como entrada de nuestro país, definitivamente el servicio cambia. Y yo en lo personal, a pesar de todo lo que estemos viviendo en la pandemia, tengo una actitud extraordinariamente optimista de que eso se puede recuperar para llegar a lo que nuestros antepasados proyectaron en 1978, que tú me compartías ayer. Sí, de hecho, recuerdo que había también un proyecto que evidentemente con toda la caída del tráfico aéreo se suspendió de la ampliación del terminal nacional también, ¿no? O sea, que se iban a ampliar para 3 puertas más hacia el lado final, que tuviese 3 posiciones más de embarque. Sé que se cambiaron todos los jetways, o sea, se colocaron jetways un poco más modernos porque habían algunos problemas con esto. En el proyecto que tú me mencionaste, donde yo estuve, que fue uno de mis mejores experiencias profesionales, los jetways se cambiaron, se colocaron jetways. Fuimos uno de los primeros aeropuertos en Latinoamérica de tener jetway acristalados, que era lo que veía el pasajero. Pero el tema no era que eran acristalados, era que eso, digamos, el dispositivo de embarque, el túnel de embarque, proveía también de energía de 400 era la aeronave y de aire acondicionado a la aeronave, eliminando el número de vehículos en tierra para los AP1, ¿no? Correcto. Entonces, de alguna manera, aquí se pensó mucho en futuro. Quizás a lo mejor no se terminó de implementar bien, pero se pensó en futuro. O sea, la capacidad de ingeniería aplicada a la aeronáutica que hay en el país sigue siendo competitiva. Y yo sigo tratando de proyectarla en cada uno de los espacios a donde voy, porque por supuesto me siento muy orgulloso de la gente con que he trabajado y porque a pesar de que no todos han tenido la oportunidad de ponerlo en práctica, tenemos recursos con que salir adelante en un momento en que nos pusieron el botón de reset a todos los aeropuertos del mundo. Entonces, este es un momento donde pudiéramos repensarnos, reinventarnos y volver a tomar esa ruta competitiva para manejar el volumen de pasajeros que puede manejar un aeropuerto. Que teníamos. Claro, entonces, bueno, ahora obviamente estamos hablando ya de la joya de la corona, dejémoslas de lado, porque Maiquetía sigue siendo, como tú dices, la joya de la corona. Ahora vámonos al interior del país, porque la realidad yo creo que es otra total y completamente diferente. Totalmente ¿no? distinta. O sea, yo por ejemplo soy de Mérida, obviamente cada vez que voy, lo pasamos la semana pasada, tenemos que pasar por la tortura de llegar al aeropuerto del Vigía y de ahí tomar 1 hora y media de carretera, 1 hora o 1 hora cuando esté bien, que las nubes se alineen y que no haya un derrumbe, para llegar a Mérida, que es uno de los principales atractivos turísticos del país, ¿no? Y el tema no es solamente esto, ¿no? El tema es que esa vez que fui, estaba dañado la máquina de rayos X en Mérida, en el Vigía, perdón, y no habían rayos X, ¿no? Entonces tenías que pasar y habían 6, 7 oficiales de seguridad que te revisaban de acuerdo a la sonrisa que tú le metías y que le dijeras, ¿no? No solamente eso, es un aeropuerto en una ciudad donde la temperatura promedio es de 38, 39 grados, no tenía aire acondicionado. No hablemos solamente del Vigía, hablemos de Maracaibo también, que es un aeropuerto el segundo, en teoría, llegó a ser el segundo más importante del país en cuanto a infraestructura y que está igual, ¿no? O sea, yo creo que si sacamos lo que hablábamos la semana pasada, sacamos a Margarita y sacamos a Puerto Ordaz, es que los demás aeropuertos no se salvan, creo yo, ¿no? O sea, porque al final, y bueno, y Maracaibo, que al final no está tan mal, ¿no? Tampoco, pero ¿qué pasa con esa infraestructura? O sea, ¿tiene que ver algo lo que tú decías de esta centralización nuevamente del manejo de esos aeropuertos? El esquema de administración aeroportuaria ha pasado por varios estados. En principio, un estado de centralización de la administración y luego fue descentralizándose según un criterio uniforme. Por ejemplo, ahorita los aeropuertos de Carabobo los administra la gobernación, pero los aeropuertos, el de Mérida está siendo administrado entonces por Bolivariana de Aeropuertos. Entonces, ese tipo de situación definitivamente no ha dado ni los resultados ni ha sido evaluado con criterio de búsqueda de optimización. Pero vuelvo al comentario anterior. Yo siento que ahorita, como nos pulsaron el botón de reset a toda la actividad aeronáutica y su consecuencia en el turismo, es tiempo para que nos repensemos.
Ayer conversaba yo con unos amigos de que, y inclusive lo has comentado tú con tus invitados ahí, la reactivación se va a dar inicialmente por vuelos domésticos. Entonces, si la rentabilidad de las líneas aéreas está en los vuelos internacionales, pensando dentro de la caja, ¿no valdría la pena ahora pensar fuera de la caja y decir cómo hacerlo rentable si hacemos vuelos domésticos? Para hacer un rentable, un vuelo doméstico, tengo que atender la infraestructura nacional. Tengo que atender un Mérida, tengo que atender a un Maracaibo, tengo que atender a un Puerto Ordaz y buscar la manera atractivo para que la operación sea rentable, porque probablemente tengamos que vivir el resto del 2020 en operaciones domésticas mayoritariamente. Claro, sí, que es lo que menos tenemos, ¿no? Lo conversábamos, de hecho, la semana pasada, que Margarita llegó a tener, de hecho, en estos días pasados enviaron un póster de una oferta que habían 56 vuelos diarios, ¿no? O sea, que era un puente aéreo de Correcto. Maiquetía, y ahora hay dos, si acaso, ¿no? O tres. Entonces, al final pasa por precisamente tratar de recuperar todo esto, ¿no? Porque sí es verdad que puede ser lo que tú decías, ¿no? Puede haber la infraestructura que yo creo que de cara a una recuperación que nosotros podamos tener a nivel turístico, y no hablo ya post pandemia, sino post eh, desgracia de lo que nos está pasando, porque yo siempre trato de no hablar del tema político, pero lamentablemente es algo que nos toca y que nos baña muchísimo. Cuando haya alguien que tenga la voluntad de poder hacer el cambio, la infraestructura está, ¿no? O sea, porque, por ejemplo, la infraestructura del aeropuerto, vamos a hablar del Vigía, o sea, aunque sea un aeropuerto viejo, no es un aeropuerto que esté tan mal estado, ¿no? O sea, lo que hay que ponerle es un poco de cariño, hay que ponerle un poco de inversión para poder hacer las inversiones en la modernización que se requiere hacer y poderlo tener, ¿no? Porque esa es otra, o sea, vemos, y yo personalmente lo digo, lo veo con envidia un poco de que tengo gente que vive en Colombia y que puede tomar un vuelo directo desde Madrid hasta Cartagena, ahora que Plus Ultra lo va a iniciar, o que ya pueden tomar un vuelo hasta Cali, que pueden tomar un vuelo directo hasta Medellín, y que nosotros todavía tenemos que seguir llegando. Creo que somos de los pocos países en el mundo, países grandes, con una geografía como la que tenemos, evidentemente, que tenemos que igualito llegar a Maiquetía porque es el único aeropuerto que sirve, o el único aeropuerto internacional, y de allí seguir hacia los otros destinos, ¿no? O sea, tenemos que soñar de que vamos a poder hacer una infraestructura en la cual podamos ver un vuelo Maracaibo-Madrid, por ejemplo, o sea, por Claro, así decirlo, ¿no? claro, claro, claro. Entonces, En el pasado inclusive hubo vuelos de Canadá directo a Margarita, trayendo sí, bueno, y turistas. desde Europa también, o sea, desde Berlín habían vuelos. Hasta hace poco entraba el 787 de LOT que traía gente de Polonia hasta Margarita, ¿no? O sea, Sin embargo, que no. yo te repito que estoy convencido plenamente que estamos viviendo un momento disruptivo y el hecho de que el precio del petróleo haya caído días antes de la entrada de esta pandemia y que todo esto esté suscitándose en medio de estas circunstancias, mucha de nuestra gente que estaba refractaria a hacer un cambio en política aerocomercial va a tener que buscar la manera de incluir esa variable dentro de su nuevo esquema de decisiones. Porque si Claro. ya no tenemos un petróleo del cual vivir y sabemos que otros países se han recuperado o han reflorecido a partir del turismo, pues buena parte del turismo te puede llegar por vía aérea. Entonces, repiensa tu política aerocomercial y seguramente vas a tener resultados. Y para Claro, eso te repito, aparte, el tema de las tasas aeroportuarias, lo que hablábamos, ¿no? O sea, Venezuela tiene claro, las tasas aeroportuarias más caras del mundo. O sea, claro. un boleto saliendo desde Venezuela, el impuesto saliendo desde Maiquetía son $100. O sea, yo creo que no hay ningún país del mundo que te cobre tantísimo dinero por un impuesto de salida como lo está cobrando el aeropuerto de Maiquetía en Venezuela. Entonces, claro, eso nos borra totalmente del mapa a nivel comercial, y no sé de eso, pero tengo entendido también que las tarifas de sobrevuelo y las tarifas de parking y de arriendo de aeropuertos son súper costosas también, ¿no? Sí, las tarifas de los servicios de navegación aérea no son exactamente las más competitivas. De hecho, cada vez Pero vemos más el Fly Radar, por ejemplo, ya aerolíneas, bueno, Avianca dejó de sobrevolar Venezuela, LATAM dejó de sobrevolar Venezuela. En estos correcto. días vi y me sorprendí muchísimo que había un vuelo de United que salía de Sao Paulo a Houston, y que normalmente si tú ves la línea que debería de seguir, debería de cruzar Venezuela, y el vuelo, o sea, al llegar a acercarse a Venezuela se desvió a la izquierda para pasar sobre Colombia y seguir hacia arriba. Entonces cada vez más, y eso es dinero que está dejando de ingresar, ¿no? Claro. A pesar de que ese desvío para la aeronave seguramente le va a agregar algunas horas de vuelo y consumo de combustible consecuente, ¿no?
Exactamente, o sea, pero independientemente lo siguen haciendo. Quería preguntarte algo ya para entrar a la parte de las preguntas rápidamente, porque es un tema que se está tocando mucho ahora y de hecho tuvimos hoy una discusión en un grupo, no una discusión, pues un Una comentario, conversación. una conversación respecto al Jet A1, ¿no? El combustible de aeronaves, ¿no? De hecho, te pedí a ver si lograbas, porque te lo Ah, pedí me comentaste algo tardísimo, de eso. a ver si lograbas saber cómo está el Eh, estado de eso, porque es que esto viene porque nos llamó muchísimo la atención, porque ayer salieron unos vuelos humanitarios de Conviasa para Toluca, desde Maiquetía, y nos llamó muchísimo la atención que los vuelos hicieron Maiquetía-Maracaibo, Maracaibo-Toluca, pero es que en Maracaibo no tocaron, o sea, no bajaron, de hecho, los pasajeros salieron con inmigración en Maiquetía y todo, en Maracaibo simplemente fueron a cargar combustible. Entonces, claro, esto me llevó a mí a ser un poco capcioso y preguntar, ¿están preservando el combustible de Maiquetía porque no hay, o hay algún problema con la infraestructura de combustible y por eso lo están haciendo así? Bueno, me mandaste la pregunta y traté de buscar la mayor información precisa. Trato, y más aún en este medio, de ser lo más responsable posible para evitar conjeturas. El par de fuentes que consulté me confirmaron que en efecto los depósitos de combustible de aviación en Maiquetía del Jet A1 están en plena capacidad. En plena Ok, capacidad. Sí me confirmaron que había un tema de los dispositivos, en algunos casos de los surtidores, las pero que bombas, sí. producto que hay, pero producto que hay muy pocas operaciones, todas las aeronaves de carga que han visitado Maiquetía han cargado su combustible sin ningún problema. Sin ningún Ok, problema. Pudiera ser a lo mejor que el avión iba plena capacidad de pasajeros, plena capacidad de carga, y considerando que el Embraer 190 tiene una autonomía relativamente corta, pues prefería recargar de combustible en Maracaibo para asegurar una autonomía dentro del rango de seguridad de la aeronave. ¿Okay? claro, eso Entonces, fíjate que también eso no lo pensé en su momento porque en principio vimos que también era con el A340, pero al final, según vi yo el plan de vuelo, el 340 sí voló directo, o sea, sí hizo Caracas más el 340 no Toluca, tiene problema, pero a lo mejor el Embraer el 190 sí Embraer sí. pudiera considerar, estamos, o sea, para ponerle los elementos que puedan ser lógicos y no hacer, eh, digamos, Sí, conjeturas sobre conjetura otros sin aspectos. saber. Exactamente, Es que por exactamente. eso yo te lo pregunté y te pedí que si lo podías consultar, porque claro, lo primero que pensamos es eso, ¿no? O sea, evidentemente si nosotros estamos viendo que están haciendo eso así, o yo, por ejemplo, pensé un poco mal y dije, bueno, es que no hay combustible en Maiquetía, fue lo primero que se me ocurrió, ¿no? O sea, No, la información que te tengo es que el combustible de aviación no está enfrentando la misma situación que estamos enfrentando en el combustible vehicular en el resto del país. del país, perfecto. Bueno, vamos a revisar acá, tenemos, mira, un montón de preguntas. Bueno, yo quisiera Este, agradecer, entre otras cosas, a todas las personas que yo les invité para este live, muchos amigos y familiares que me han apoyado en todo esto, por su apoyo en esto. No sé cuánta gente tú dirás que tenemos por allá. qué bueno que tienes. Ha venido muchísima gente. Mira, déjame ver porque tenemos un montón de preguntas, entonces déjame revisarlas de abajo hacia arriba. A ver, dicen por acá, me tocó vivir un apagón en Tocumen, Panamá, y la planta del aeropuerto no funcionó, fue un caos. Bueno, mira qué bueno saberlo, ¿no? Eso no lo sabíamos, ¿no? Porque muchas veces decimos que lo nuestro no sirve, pero a veces pasa en otros países, ¿no? Correcto. Este, a ver, en Puerto Ordaz no funciona el aire acondicionado con calor y la humedad que hay es terrible. Creo que esa es la situación de todos los aeropuertos en el país, De no acuerdo. solo Puerto Ordaz. O sea, lo que decía yo, Mike, el vigía es una total tragedia. Aparte, la hora que pusieron ahora, el único vuelo que hay es a la hora del mediodía, que es cuando más calor hace, y es una tortura poder llegar a ese aeropuerto y salir. O sea, ahí sí, como dice el dicho, ¿no? El placer de viajar se convierte en la tortura de viajar desde el inicio, prácticamente. A ver, acá nos dicen, no se escucha, pero cuando empezamos a tener problemas. A ver, acá tenemos algo interesante. Nos dice, ¿qué opinión tienes de las plataformas Hub de Maiquetía, Valencia y Barquisimeto? No entiendo mucho la pregunta, pero ¿qué opinión tienes de qué opinión tienen las plataformas Hub de Maiquetía, Valencia y Barquisimeto? Supongo serán a nivel de infraestructura o algo así. Yo no sé si lo que se referirá es a la capacidad que pudiera tener Valencia y Barquisimeto como hub, pero Ok, si bien es cierto que en el caso, por ejemplo, de Valencia, tuvo antes de la pandemia operaciones internacionales con Turpial, que tenía un par de operaciones creo que era Aruba y a Dominicana, que tenía, y a Panamá. sí. La infraestructura que tiene Y Copa Valencia también, ¿no? y Copa también, correcto. La infraestructura que tiene Valencia y la infraestructura que tiene Barquisimeto no pudieran competir con un monstruo como se ha convertido Panamá, como si bien lo puede hacer Maiquetía.
Entonces yo Sí. diría, nosotros tenemos que identificar bien nuestras fortalezas para poder competir en el mercado internacional. La aviación por esencia es internacional. Entonces, si nosotros tenemos bien identificadas nuestras capacidades, pudiéramos ir en un plan de crecimiento de los otros aeropuertos en la medida que vayan creciendo, como tú lo estás diciendo, para traer quizás a Maracaibo, a Margarita, vuelos directos del exterior, pero en principio tenemos que tratar de ver qué parte de ese volumen de pasajeros de la región podemos atraer hacia Venezuela. Es así, es así. Bueno, de hecho, yo lo digo por el tema. Yo volé una vez en una oportunidad con Avior desde Valencia hasta Bogotá. Recuerdo que en ese momento salía vuelo Aruba, salía el vuelo a Bogotá, salía el vuelo a Medellín de Avior, salía el vuelo a Panamá de Copa y eran casi todos a la misma hora y aquel aeropuerto era un total caos. O sea, yo no, de hecho, yo no me imagino, o sea, yo no me explicaba cómo era posible que en una cosa tan pequeña pudieran meter a tantas personas a la vez y pudieran sacar a tanta gente, porque esa es otra cosa, ¿no? El trabajo que hace muchísima gente que trabaja en los aeropuertos es una cosa, con tan pocos recursos lo hacen de una manera impecable, porque al final el fin es que el avión salga y el avión salió y salió a tiempo, evidentemente, ¿no? Pero es una cosa que es caótica, realmente. A ver, aquí decimos, mira, la vergüenza del aeropuerto Juan Pablo Pérez Alfonso del Vigía, totalmente. Ese aeropuerto, bueno, yo soy de los que piensa que hay que volverlo a hacer nuevo, pero bueno. Eh, Pero para que tú veas, yo sí conozco de mucha gente que trabaja en el lado de las aerolíneas que, que al pensar esquemas como en otras latitudes, donde muchas de las aerolíneas invierten en sus terminales, ellos estarían dispuestos a hacer algo similar aquí en Venezuela. Pero todo eso pasa porque se redefina la política aerocomercial. Es así. Mira, aquí alguien dice, el Vigía a mayo del 2020 sigue sin rayos X ni aire acondicionado. Bueno, el aire acondicionado tiene más de 4 años. El rayos X, imagínate, o sea, ¿cómo es posible que no haya? Y en Maiquetía tú ves 7 máquinas de rayos X en el CENIAT para acosar a la gente en el momento de entrada al país, siendo, o sea, ahí es donde tú dices, es más importante acosar a la gente cuando llega a ver qué trae o la seguridad aeroportuaria del país. O sea, ¿por qué no agarras 3 máquinas de esas y las distribuyes en los aeropuertos que no tienen rayos X para poder hacer una seguridad, o sea, una operación segura, ¿no? A nivel nacional. Claro. Pero, bueno, dice, trabajé en el INAC esperando volver en buen funcionamiento de los aeropuertos en Venezuela. ¿Qué opinas de la apertura aeroportuaria comercial propuesta para el 12 de junio? Bueno, ya esos son temas un poco más, creo yo, políticos, del tema de que, bueno, no solamente en Venezuela, ¿no? Que lo están haciendo en muchos otros países, aunque muchos son, Entonces, y yo también, de los que piensa que lo que está pasando en Venezuela es otra cosa, ¿no? Pero bueno. en todo caso, buena parte de mi opinión en relación a esa reapertura, les puedo invitar a que lean mis artículos que los estoy publicando semanalmente en el portal torreeldorado.co relacionados todos con el tema de la afectación del COVID a la actividad aeronáutica. Torreeldorado.co, perfecto. Sí. Lo tenemos allí. Bueno, voy a reactivar los comentarios unos minutitos a ver si alguien nos quiere comentar algo adicional. Es interesante ver también algo, Rolando, que yo creo que es lo que nos está pasando, ¿no? Decíamos, no solamente, y yo creo que la pregunta que nos hicieron era no solamente a nivel de pasajeros, ¿no? Sino también la capacidad que pudiese tener un aeropuerto de ser un hub de carga, ¿no? En algún Correcto. momento, o sea, Venezuela tiene una posición envidiable, realmente, lo conversábamos la semana pasada, envidiable, una posición geográfica, envidiable, para poder hacer unas operaciones totalmente seguras. O sea, y aparte que tengas aeropuertos a la altura del mar, como tú mismo decías, estás en la mitad. O sea, los vuelos que quieran ir del norte al sur estás en la mitad, los vuelos que quieran venir de Europa hacia el sur están ahí para poder hacer vuelos de recarga, o sea, recarga de combustible y todo esto. Estaba viendo yo en muchísimos foros, porque bueno, yo soy un fanático de la aviación nato, o sea, me encanta, o sea, de verdad que es algo que disfruto muchísimo y estoy en muchísimos foros, ¿no? Entonces veía un foro del año 93 de Maiquetía que alguien decía que en un espacio de 2 horas y habían 23 fotos, o sea, 23 fotografías, o sea, que en un espacio de 2 horas habían 23 aviones en Maiquetía, ¿no? Y recuerdo, lo comentábamos la semana pasada, aquel terminal nacional, la puerta 5 que yo le decía al terminal de Nuevo Circo, ¿no? Que habían 6, 7 vuelos embarcando porque todos los demás arriba no tenían la capacidad. Y yo creo que soñamos, ¿no? Con volver a recuperar eso, o sea, y tener esas operaciones en el país que sean de muchísima mejor calidad, ¿no? Mira, nosotros hemos evitado, por razones de fluidez, precisamente el tema del impacto o del tema político en todo esto.
pero yo siento que definitivamente hay países con fuertes diferencias ideológicas, políticas, y en el tema aeronáutico se han puesto de acuerdo. Entonces, nosotros no tenemos por qué tenerle miedo a ponernos de acuerdo para promover a nuestro país, para tener una buena infraestructura para nuestro país, para tener una actividad de aviación y en consecuencia su impacto en un turismo totalmente repensado, sobre todo a partir de esta situación que nos ha mantenido en la casa y a muchos reinventándonos. Claro, Entonces totalmente cierto. yo estoy seguro de que, o sea, sueño con lo mismo que tú, sueño con ver, digamos, ese terminal con todas las posiciones de contacto llenas y con las remotas también y con toda la actividad moviéndose en favor de Venezuela, porque eso va a significar puestos de trabajo, mucho más gente ligada a la aviación, mucho más gente ligada al turismo moviéndose y una actividad que seguramente nos va a dar una economía mucho más próspera que la que hoy tenemos. Claro, ahora lo que Pasa, mencionaste tú, perdón. pasa por la revisión de la política aerocomercial. Sí, totalmente cierto, y era lo que quería ya un poco para ir cerrando, lo que mencionabas tú de que muchas aerolíneas pueden invertir en los terminales, ¿no? Por ejemplo, vemos modelos como en Madrid, Iberia construye el Terminal 4 Madrid-Barajas en conjunto con el Estado y tiene una concesión de explotación de ese aeropuerto durante la cantidad de tiempo que sea. Y es un aeropuerto que es totalmente, o sea, gigantesco, con una operación increíble. También tenemos, por ejemplo, en Panamá, Copa también invirtió dinero en el aeropuerto de Panamá para el tema de Claro, las conexiones, pasa Miami, American Airlines. Entonces, todo. pero te quería comentar, por ejemplo, el caso en Barcelona, este caso se dio con Avior. Avior quiso hablar con la gobernación del estado, que era la que manejaba en ese momento el aeropuerto, y les quiso decir, nosotros metemos dinero al aeropuerto, nosotros o sea, hacemos la reconstrucción del aeropuerto y lo que haya que hacer, y les dijeron que no, simplemente que no les interesaba, ¿no? Porque al final, y que es un aeropuerto que es, o sea, yo siempre digo que era una total vergüenza el aeropuerto de Barcelona, ¿no? O sea, porque en 2 o 3 oportunidades me tocó estar allí, 2 sin electricidad, evidentemente, y una vez llovió, y yo creo que llovía más adentro que afuera. O sea, era una cosa increíble que yo decía, no es posible que un aeropuerto que en ese momento tenía, y vuelvo otra vez y repito, me quito el sombrero ante la gente del aeropuerto y ante la gente de Avior Airlines en su momento, que tenían operaciones a la misma hora a Miami, a Manaus, a Guayaquil, a Manaus, Guayaquil, Miami y Panamá, y más todos los vuelos nacionales, y todos los vuelos salieron en hora. Entonces, si lo podemos hacer porque tenemos el talento humano, imagínate tú cómo pudiésemos llegar a ser deficientes con infraestructura acordes y que sirvan, ¿no? Claro. Hay que definitivamente quitarle la etiqueta a la palabra negociación como algo pecaminoso. El que las líneas aéreas negocien con los organismos del Estado para poder hacer una administración de un terminal y que se produzca una actividad comercial de reinversión tiene que ser algo que se vea transparente, que se vea promovible y que ha dado en efecto resultados en otros lados. Mira, aquí alguien nos comenta, a nivel institucional, me parece muy interesante esta pregunta, dice, a nivel institucional, ¿qué políticas serían las necesarias para atraer ingresos con las radioayudas que tiene Venezuela? Yo de eso no tengo ni idea. Para atraer, primero que nada, las radioayudas de Venezuela, aunque no parezcan, son las cosas que existen que el pasajero no ve cuando está volando. La radioayuda o todo lo que es el sistema de navegación aérea, que serían los radares, los VOR, los sistemas de aproximación por instrumentos, son las cosas que existen, pero que el pasajero no la ve. Y aunque no lo crean, el nivel de disponibilidad de la tecnología que maneja Venezuela para eso está muy, muy alto. Lo que sí hay que revisar, para responder la pregunta, sería los cobros de las tasas por los servicios de navegación aérea para hacernos más competitivos. Más competitivos, lo que hablamos hace un rato, ¿no? Aquí alguien nos Correcto. comenta, un aeropuerto tipo Panamá, ahora es que se puede hacer un tremendo aeropuerto, incluso con un chuchú tren monorriel para que una el nacional con el internacional y el auxiliar. Uf, sería buenísimo, totalmente cierto, ¿no? Ciertamente, y otra persona creo que comentaba algo del tema multimodal. Ahí hay una tarea pendiente en nuestros aeropuertos de poder desarrollar soluciones que complementen el transporte aéreo con el transporte terrestre, que puedan ser un poquito más sólidas y más estables, que la gente pudiera llegar en transporte público directamente a los terminales de una forma más fluida y rápida. En algún momento habían transporte que salía desde Parque Central hasta Maiquetía, pero no hemos sido constantes en ese tipo de cosas. Claro. Entonces, quizás es una tarea pendiente que tenemos, y no solamente para Maiquetía, para Maracaibo, para Barcelona,
Y para Margarita y para Mérida, que si son polos turísticos, con más razón deberíamos tener facilidades multimodales para poder atender a nuestros turistas. Claro, aparte es lo que yo siempre digo, y yo he soñado toda la vida con eso, ¿no? Los aeropuertos, no todos los aeropuertos están en los centros de la ciudad. O sea, yo, por ejemplo, en Madrid estoy, es uno de los pocos, de las pocas ciudades en los que yo tomo un metro y en 35 minutos estoy en el aeropuerto. Y si voy en coche, si voy en carro, en 20 minutos estás en el aeropuerto. Eso no pasa Claro, en las grandes ciudades, ¿no? O sea, los aeropuertos son sumamente lejanos. O sea, tú llegas al Newark, en Nueva York, y tomas un tren 1 hora para llegar a Nueva York. Tú en París llegas a Charles de Gaulle y son 40 minutos de carro o 40 minutos de tren para llegar a Nueva York. No hablemos de Londres, ¿no? Que es muchísimo más claro. lejos. Pero hay trenes, hay infraestructura que te lleva. Entonces yo decía, bueno, imagínate que podamos hacer, por ejemplo, el aeropuerto del Vigía, que de hecho un comentario que voy a leer que está acá que me pareció muy interesante, no lo sabía, no sé si es cierto, supongo que sí, pero que mantengamos un aeropuerto como el del Vigía, que es la pista, creo que es la segunda pista más larga de Venezuela, que se desarrolle porque hay terreno para tirar para el techo para desarrollar un aeropuerto allí y que simplemente hagas un tren que te lleve de Mérida al Vigía en 25 o 30 minutos, un tren rápido, y que el desarrollo que le daría a toda la zona sur del lago y todo el desarrollo turístico de Mérida sería increíble, ¿no? O sea, Claro, claro. eh, Te reviertes la dificultad de no tener la pista dentro de la ciudad de Mérida en una oportunidad turística de movilizar al pasajero desde el Vigía hasta la ciudad en un tren que te puede generar una actividad complementaria extraordinaria. extraordinario. Y lo mismo con Maiquetía, por ejemplo, ¿no? O sea, que en Maiquetía puedas tener un tren que salga y que te lleve a Maiquetía, que bueno, aunque es cómodo llegar, pero es que es una sola vía, que hay muchas veces la gente no lo entiende, gente que no vive en Venezuela, no entiende que como se dicen, pero ya va, trancaron la autopista y ¿cuál es el problema? No hay otra autopista que llegue a Maiquetía. No, no, es la única. O sea, Exacto, muchas veces exacto. la gente no lo entiende, ¿no? Mira, aquí comenta William Reina, dice, el aeropuerto del Vigía, en el aeropuerto del Vigía, American Airlines había planteado en el gobierno de Caldera convertir ese aeropuerto como una estación para sus flotas de carga y para mantenimiento. Imagínate lo que hablábamos de, es que tienes un terreno increíblemente grande para poder desarrollarlo, ¿no? Siguen existiendo muchas oportunidades en nuestro país, muchísimas. Pasa por Es así. revisarlas y ver esto como una oportunidad de reactivar la industria aeronáutica a partir de una mejor infraestructura aeronáutica. Mira, alguien hizo por acá un comentario que me pareció interesantísimo. Nos generaron, o sea, que las radioayudas generaron el 4% del PIB para el gobierno de Caldera. O sea, imagínate lo que significaba en ese momento sobrevolar por Venezuela con las condiciones que fuesen competitivas para que llegue a generar el 4% del PIB de un país petrolero, porque no estamos hablando de un Y país te, y pequeño, te ¿no? puedo, y te puedo decir que en aquel momento no tenían la cobertura que tienen ahorita. Ahorita Sí, las radioayudas y los radares tienen el 80% de cobertura del espacio aéreo de Venezuela. qué bueno. O sea, que no es mentira. En estos días pasaron, de hecho, un mapa que mostraba la cobertura de radioayudas y No mucha es gente decía, eso es mentira, mentira, eso es mentira. O sea, eso no es no es mentira, mentira. es cierto. No es mentira, pero es un trabajo silencioso que no hay mayor intención de estarlo publicitando. Quien lo viene a ayudar es quien conoce, que son los amigos de la OASI, que vienen por invitación y validan que eso esté funcionando o no. Y para una respuesta de algo que tú me preguntabas la semana pasada, si eso no fuera así, aerolíneas que están sometidas a regulaciones tan exigentes como la norteamericana, que son las europeas, que están sometidas a sus regulaciones europeas, pues no vendrían para Venezuela si no existiera una plena garantía de que las ayudas a la navegación están funcionando plenamente. Tal cual. Mira, acá nos dicen, buenas tardes, el aeropuerto de La Fría sigue cerrado. ¿Cuál es la razón? El aeropuerto de La Fría no está cerrado. De hecho, mantiene láser, mantiene operación, creo que bueno, ahora es 4 veces a la semana, pero llegaron a tener 2 vuelos diarios. Inclusive Correcto. ayer operaron unos vuelos de estos humanitarios desde La Fría, de láser, perdón, de Conviasa pero no, de Avior y de Aeropostal. Aeropostal. O sea, ese aeropuerto no está Aeropostal. cerrado. El que El está aeropuerto no cerrado es está el de cerrado. Santo Domingo. No sé si se referían a ese aeropuerto, pero es que yo creo que Exactamente. está cerrado porque es que es un aeropuerto totalmente inseguro, ¿no? O sea, bueno, de Sí, hecho eso lo cerraron a raíz de que un avión te acerca, se aterrizó y se estrelló con una vaca prácticamente, ¿no? correcto, O sea, correcto. a ver, ¿cómo están cuando abren el aeropuerto de Barajas? El aeropuerto de Barajas nunca ha estado cerrado. Lo que está cerrado es el espacio aéreo o las fronteras de España. O sea, pero el aeropuerto de Barajas sigue operando sin ningún problema. Hicimos una promoción del aeropuerto en el año 1995 en el Vigía. Mira, ves a alguien que le duele el aeropuerto del Vigía como yo, qué bueno. A ver, dicen San cuando abren, ajá, para vuelos comerciales, perfecto. Bueno, mira, nos han dicho, nos llegan muchísimas felicitaciones, gente que nos está escribiendo muchísimo, agradeciéndonos la conversación, nos dicen que podemos seguir hablando 3 horas y que les parece súper interesante. Qué bueno que tengamos todo esto. Me gustaría, ahora que estabas hablando del tema de las radioayudas,
de repente nos podemos proponer un tema de una conversación sobre las radioayudas para que nos converses un poco más y entendamos un poco más sobre las radioayudas de Venezuela y lo que significaría para un ingreso adicional en una Venezuela futura, ¿no? Vale, es un tema un tanto técnico que poca gente maneja y son, como te decía, de las cosas que son invisibles pero necesarias para que el pasajero o el turista pueda volar seguramente de un punto de origen a un punto de destino. También apasionante y fascinante porque es un área de la ingeniería muy específica de aplicación aeronáutica. Qué bueno que sí. Bueno, muchísimas gracias, Rolando. Ya esto me está diciendo que nos va a votar. Quería, bueno, sé que hay mucha gente del INAC, rápidamente les quería felicitar porque no todo es malo. Y en Venezuela yo soy de los que siempre defiende el INAC porque con el parque aéreo que tenemos nosotros en Venezuela, tan antiguo, que las operaciones se lleven de la manera que se llevan y con la seguridad que hay, eso se está haciendo muy bien el trabajo. Créeme que hay talento y profesionalismo en este país para recuperarnos y para retomar cualquier posición competitiva en el panorama aeronáutico de la región. Muchísimas gracias, bueno, Rolando, por tu tiempo. Muchísimas gracias por todo lo que tuviste que hacer para poderlo ver. Gracias a Dios lo pudimos terminar. Vamos a Qué bueno. dejarlo en live 24 horas cargado como siempre y lo voy a subir en el canal de YouTube. Lo pueden buscar, Camil Saab Dávila, y ahí aparece. Va a aparecer la conversación. Nada, mañana rápidamente. Mañana vamos a tener una segunda parte de una conversación que tuvimos la semana pasada que fue muy buena, que fue con Evelyn Buenísima. Pérez de Baile, coach en psicología positiva. Mañana vamos a hablar de emprendimiento, resiliencia, parte 2 y sobre todo de las quejas, ¿no? Vamos a enfocar muchísimo el tema de la gente que se la pasa quejándose, sobre todo en Venezuela. Esto es algo que ya se nos ha hecho un poco costumbre de que todo es malo y vamos a hablar sobre eso mañana a la misma hora, a las 6:30 de la tarde. Perfecto. Camila, a ti y a Venga. toda tu audiencia, mi agradecimiento y estamos aquí a la orden, siempre optimistas que este proceso nos va a llevar a mejores soluciones y a un estado mejor para todos los que trabajamos, la aviación y el turismo.